aspectos que tienen que ver con el manejo de pasturas base alfalfa. Ese es el nombre de la charla. No sé si se escucha bien atrás, Karina. Bien, bárbaro. Bueno, mi nombre es Juan Matera, trabajo en la experimental del INTA en Pergamino. Anteriormente estuve trabajando en INTA Rafaela, en el centro de la provincia de Santa Fe, y ahora estoy aquí en Pergamino. Sí, me piden que esperen un segundito, que se ubiquen y largamos. Muy bien. En este caso, si nosotros pensamos, los objetivos, un poco lo que voy a plantear en la presentación, tienen que ver con aspectos que definen la relación entre producción de forraje y el valor nutritivo de este tipo de pasturas, los efectos que tienen algunas prácticas de manejo, como el control de malezas y la fertilización, y también aspectos que tienen que ver con el aprovechamiento de estas pasturas. Cuando pensamos en pasturas base alfalfa, lo que estamos pensando, a diferencia de la presentación anterior, donde vimos recursos forrajeros para suelos más ganaderos, en este caso lo pensamos como pasturas para suelos con moderada a buena aptitud. Y en este sentido, bueno, surge la duda, bueno, pero la ganadería se ha corrido en los últimos años hacia suelos de menor aptitud. Sin embargo, uno puede pensar el uso estratégico de estas pasturas porque nos permiten lograr altos volúmenes de forraje de muy buena calidad, de muy alto valor nutritivo. Entonces, si nosotros queremos tener un recurso forrajero valioso, tenemos que ser eficientes para competir con el otro uso que podrían tener este tipo de suelos, como ser la agricultura, y lograr un buen aprovechamiento de este tipo de pasturas. En relación a los aspectos, cómo afectan, yo lo que puse acá en esta diapositiva son 3 aspectos que tenemos que considerar y que van a determinar el resultado que nosotros vamos a obtener. Por un lado tenemos lo que ocurre con la pastura que nosotros estamos sembrando, y por otro lado ocurre lo que tenemos es el ambiente. Y el ambiente está definido por características del suelo, y aquí tenemos la aptitud del suelo en sí, el perfil del suelo que tenemos, la serie del suelo, las características del mismo, la profundidad efectiva y demás, y la cantidad de nutrientes que ese suelo tiene, la fertilidad de ese suelo. Por otro lado, tenemos aspectos que tienen que ver con las características climáticas, y dentro de esto menciono radiación, temperatura, fotoperíodo y lluvia. Fotoperíodo tiene que ver con la duración del día. Son todos aspectos que van a definir el resultado productivo de la pastura base alfalfa. Y esto, como podemos ver año a año y entre distintos sitios, aún entre sitios cercanos, tenemos una variabilidad que es geográfica, es espacial y a la vez es entre años, entre temporadas, que van a ir originando un resultado diferente. Cuando nosotros evaluamos la producción, uno puede potencialmente apuntar a tener 20.000 kilos de materia seca de forraje en un año, de pasturas base alfalfa. Uno sabe que eso lo ven datos de estaciones experimentales y uno puede ver que son resultados que se obtienen en ensayos bajo corte y demás. Pero ¿qué pasa? Después existe que la brecha que tenemos con lo que nosotros obtenemos en el campo es importante y la producción es bastante inferior. Entonces, ¿qué es lo que está interviniendo en eso? Bueno, son múltiples factores que nos van a hacer que nosotros pasemos de una producción potencial que es bastante amplia, que es una producción alta, a una producción real que es bastante menor. ¿Qué está interviniendo en eso? Bueno, por ejemplo, la fertilización, la escasez de lluvias que podamos tener en la temporada y después cuestiones que tienen que ver, eso nos va a limitar un techo potencial alcanzable, y después la producción finalmente real que nosotros obtenemos es aún más chica porque a veces tenemos problemas de enfermedades, tenemos un mal manejo de pastoreo, tenemos problemas de plagas, de malezas que van a ir achicando esa producción de forraje y que lo que obtengamos sea menor y la brecha mayor con respecto a la producción potencial. Pero ¿cuál es el punto de esta presentación? Bueno, conocer los distintos factores y saber que son algunos de esos factores los podemos estar manejando y los podemos estar mejorando para estar un poquito más cerca de ese potencial y ser un poco más eficientes en la producción y aprovechamiento de estas pasturas de base alfalfa.
A ver la siguiente. Se trabó, no sé si... Disculpen un segundito. Ahí está. Bien. Solo para mostrar un poco cómo es la variación ambiental, si nosotros, por ejemplo, comparamos distintos sitios de la Argentina, podemos ver que la producción en toneladas de materia seca por año, en la zona donde la alfalfa crece más en todo el país, que es la zona de Marcos Juárez, en el sur de Córdoba estamos cerca de las 25 toneladas de materia seca por hectárea año. Sin embargo, en ese ambiente, el regreso anual, la producción que alcanza es muchísimo menor. Está bien, es una especie anual versus una especie que crece todo el año, pero lo que nos da una idea del potencial de una y otra especie. En cambio, en Entre Ríos, en Concepción del Uruguay, la alfalfa produce muy poco, produce alrededor de 5.000 kilos de materia seca, y es pasada por este cultivo anual que es el regreso anual y también pasada por la festuca. Entonces, la potencialidad del ambiente es diferente y existe una interacción entre el sitio y la especie importante que nos determinan especies que se pueden adaptar a distintas realidades. En el caso de Pergamino, nosotros obtenemos que el mayor potencial en suelos de buena aptitud lo logramos con pasturas base alfalfa. Y en este caso tenemos alfalfas con grupo de latencia intermedia y alfalfas sin latencia. Llegando menos que en Marcos Juárez, que teníamos 25 toneladas, en Pergamino en promedio estamos alrededor de las 15 toneladas de materia seca de forraje en promedio para cada año, 15.000 kilos. En cambio, otros recursos como trigo rojo estaban un poquito por encima de 10, y gramíneas como festuca y radigrasa anual, fertilizados con nitrógeno, están un poco por debajo de los 10.000 kilos de materia seca por hectárea por año. También datos de Pergamino, mostrarles un poco para una variedad de alfalfa sin reposo invernal, grado de reposo 10, WL 1058, lo que podemos ver en esta figura es cómo es la distribución a lo largo del año, en distintos meses en el año. Las columnas claras son en condiciones de secano y las columnas verdes son con riego, con suplemento de riego. En este caso lo que vemos es la tasa de crecimiento por día en kilos de materia seca de forraje producido por día por hectárea. Lo que podemos ver en esta figura, una marcada estacionalidad de la producción de forraje, aún siendo una variedad de alfalfa sin grado de reposo invernal, sin latencia, grado 10, grupo 10, lo que estamos obteniendo en Pergamino, que está en una latitud un poquito superior acá, pero cercano, lo que estamos obteniendo es que en el mes de diciembre logramos las tasas más altas, pasando los 100 kilos de materia seca por día de producción de forraje, mientras que en lo que es el invierno las producciones están en 10 kilos de materia seca de forraje por día. Entonces esto nos muestra que aún siendo un grupo sin latencia tenemos una estacionalidad marcada. ¿Y cuál es el efecto del riego? Bueno, el riego lo que hace es que la curva sea un poquito, la producción sea un poquito mayor en los meses con estrés hídrico, como pueden ser diciembre, enero, febrero, nos permite tener tasas un poco mayor y mantener la producción en esos meses. También lo que podemos ver en esta figura es un potencial de producción de forraje muy alto. 100 kilos de materia seca es una producción que difícilmente lo logremos con muchos tipos de especies forrajeras. Sumado que la alfalfa tiene como característica una alta digestibilidad y alto porcentaje de proteína. Por eso es un recurso que es muy útil en los planteos ganaderos, digamos, donde tenemos requisitos de alta calidad, como por ejemplo los planteos tamberos. Bien, General Villegas, un poco más cerca de esta zona, para ver los datos de producción, todos ensayos bajo corte. Lo que nosotros vemos es que la producción de forraje son pasturas que nosotros apuntamos a que sea un recurso perenne, o sea que lo podamos tener por 3-4 años. Bien, si nosotros vemos esta figura, lo que tenemos es cómo fue la producción de forraje para distintos cultivares disponibles en el mercado. Esto es la red de alfalfa, en el primer, segundo, tercer y cuarto año de vida, que es lo que duran estos ensayos de evaluación de cultivares.
Entonces vemos cómo la producción de forraje en toneladas de materia seca de vuelta por hectárea para General Villegas. Esto fue la siembra de 2010. Lo que podemos ver en esta figura es que, bueno, dentro de cada año tenemos una importante variación entre estos puntitos, entre el valor mínimo y el valor máximo. ¿Qué son esos puntos? El cultivar. Entonces, una primera decisión, la elección del cultivar. Tenemos diferencias que pueden llegar a las 10 toneladas de materia seca por elegir una variedad mejor o no adaptada a la zona. Eso se mantiene a lo largo del tiempo, incluso se amplía. Es esta diferencia que nosotros tenemos entre este punto, por ejemplo, en el cuarto año, y este punto que está acá. Ya por el solo hecho de elegir una variedad con exactamente el mismo manejo, estamos teniendo un diferencial de producción, en este caso, de un poquito más de 5 toneladas de materia seca por hectárea. Son características genéticas, ¿no?, de cada material. A veces, por eso la decisión en el momento de la siembra de la variedad, contar con esta información donde uno puede comprar los cultivares es útil porque nos pueden dar idea de un buen comportamiento en nuestra zona. A veces lo que nos tira atrás un poco es el costo de la semilla. Vemos que los cultivares top en las redes de evaluación son los más caros, pero bueno, es una decisión que uno la amortiza a lo largo del tiempo y que nos permite, en este caso, si nosotros pensamos una diferencia de 5 toneladas de materia seca, son 2 cortes de 2.500 kilos, lo cual es un diferencial de producción que ampliamente justifica esa inversión inicial. Otro patrón que vemos en esta figura es que va disminuyendo la producción a lo largo del tiempo. Y eso tiene que ver con la persistencia de las pasturas. Aquí lo que está puesto como puntos azules son los cultivares de alfalfa de latencia intermedia y los puntos verdes son los cultivares sin latencia mamal, grupos 8, 9 y 10. Vemos que para el caso de General Villegas el comportamiento fue similar. Tenemos cultivares con reposo intermedio que se comportan muy bien y cultivares sin latencia manual que también se comportan muy bien. Lo que decía, en el cuarto año la producción veíamos recién que tiende a bajar y eso tiene que ver con lo que ocurre con el stand de plantas. Esto es lo que ocurre en una pastura normal a lo largo de la vida de la pastura. Nosotros aquí vemos el número de plantas por metro cuadrado a lo largo del tiempo. Podemos observar en esta figura cómo arrancamos en la primer primavera, nosotros en una siembra otoñal, arrancamos con arriba de 300 plantas por metro cuadrado y esto naturalmente durante toda la vida útil de la pastura va a ir disminuyendo y nos vamos a ir quedando con menos plantas por metro cuadrado. Esto es normal, no tiene, digamos, una característica necesariamente negativa. Tiene que ver con que por un lado hay pérdida de plantas por la misma competencia entre las plantas. Las plantas son cada vez más grandes y se van eliminando mutuamente. Por otra parte, podemos tener diferencias por persistencia que tienen que ver con, por ejemplo, enfermedades de raíz y de corona. Ahí sí es un aspecto negativo. Entonces es algo que elegir una variedad que tenga un mejor comportamiento frente a enfermedades nos va a permitir llegar con un mejor stand de plantas. Si nosotros vemos en el tercer o cuarto año, estamos por debajo de las 50 plantas por metro cuadrado. Ahora bien, si nosotros logramos en este último año llegar con una mayor cantidad de plantas, esto nos va a explicar diferencias en producción en el último año y diferencias en la persistencia entre los distintos cultivares de alfalfa. Aquí en esta figura, en esta imagen, lo que podemos ver un poco cómo es la estructura de la planta de alfalfa. No sé si llegan a apreciar, pero lo que se ven aquí son marcadas cada planta y lo que es la corona de cada planta. Esto está un poquito enterrado, lo que es la corona de cada planta, y es lo que le permite a la planta, una planta forrajera por excelencia, rebrotar después de cada aprovechamiento que nosotros le hacemos por las reservas que la planta acumula acá y que puede generar un nuevo ciclo de crecimiento. En toda esta zona que nosotros llamamos la corona es donde están las yemas que van a producir los nuevos tallos y el nuevo rebrote. Entonces, por un lado podemos ver que una buena densidad de planta nos va a permitir tener una buena cantidad de tallos
y de forraje por metro cuadrado, y por otra parte tener un buen manejo del pastoreo, por ejemplo, tiene que ver con cuidar estas estructuras que son las que nos van a permitir que la pastura perdure a lo largo del tiempo. Con respecto a la persistencia, que es lo que veíamos, que es lo que le estaba comentando un poco entre cultivares, en esta diapositiva la relación que se encuentra en el porcentaje de persistencia de los distintos cultivares y la producción de forraje en el cuarto año es muy alta. O sea que si logramos tener pasturas con alta persistencia, 60-80% de persistencia, vamos a asegurar una buena producción en el cuarto año. Y esto nos da una idea de pasturas que nos duren más tiempo y poder amortizarlas en un tiempo mayor. Y sí notamos que las variedades con latencia intermedia están logrando un poquito mejor persistencia en esta zona de General Villegas. Están llegando al último año con un poco más de persistencia y un poco más de producción, por lo cual sería un punto a favor en la elección de estas variedades. Uno puede pensar la siembra de pasturas puras o la siembra de pasturas asociadas de alfalfa con otras especies, como por ejemplo gramíneas, por ejemplo festuca. ¿Por qué sembrar mezcla de especies? Bueno, uno de los factores que nos pueden ayudar a tomar esta decisión de sembrar una mezcla en lugar de una pastura pura tiene que ver con que las mezclas nos permiten una mayor estabilidad en el tiempo y en el espacio. Lugares donde, por ejemplo, tengamos distintos niveles de fertilidad o algún problema de suelo donde la alfalfa no prospere, podemos tener otra especie. Y a la vez, por ejemplo, en otoño, donde tenemos un mayor crecimiento de las gramíneas, tener un aporte de forraje por otra especie, o sea que es algo positivo. Una composición más balanceada que puede disminuir el riesgo de empaste, algo que nos interesa en el sistema de producción, más que nada probablemente en el sistema de producción de carne, sea un factor de especial interés. Y también el hecho de tener la leguminosa nos asegura tener una fuente de nitrógeno por la fijación biológica de nitrógeno para las gramíneas. Entonces, si en un sistema donde no estamos fertilizando, tener la mezcla de gramínea leguminosa, vía la leguminosa estamos fijando nitrógeno de la atmósfera que la gramínea lo puede utilizar y aumentar su producción de forraje. Distintos aspectos positivos. Como desventaja que le veo a la mezcla frente a la pastura pura, tiene que ver con una complejidad en el manejo. Ya no manejamos una sola especie, sino que estamos manejando distintas especies con distintos requerimientos, Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos que pensar en controlar maleza, no es lo mismo controlar malezas en una pastura pura de alfalfa que en una mezcla con festuca. Se nos restringe las opciones que tenemos y el control de malezas tiende a ser menos efectivo. Así también, por ejemplo, el pastoreo, en función de qué especie decido entrar con los animales, el tiempo de permanencia, la altura de corte, la altura de aprovechamiento, la altura de pastoreo. Entonces son todos aspectos que tenemos ventajas, pero también que tienen sus desventajas. En función de cada sistema decidiremos qué nos interesa más, si una u otra cosa. Bien, en este caso, en esta imagen, lo que podemos ver es una pastura mezcla, y no sé si llegan a apreciar ahí, se puede ver un encharcamiento temporario. Bueno, en este caso, si nosotros tenemos encharcamiento, la alfalfa es una pastura que no va a tolerar esa condición por 3-4 días, ya empezamos a tener pérdida de plantas. Entonces, la posibilidad en este caso de tener una pastura mezcla, cuando tenemos microrelieve, donde tenemos encharcamientos, por ejemplo, en una condición de suelo más desfavorable, es que podemos tener, perdemos la alfalfa, pero tenemos una especie de gramínea que tolera esa condición, podemos tener trigo blanco que tolera esta condición, entonces bueno, nos permite un aporte de forraje. Aquí otra foto donde de vuelta vemos el encharcamiento de agua y cómo la alfalfa rodea ese encharcamiento, pero en el lugar donde está el encharcamiento, obviamente la alfalfa ya no está presente. Y aquí vemos la mezcla, el aporte de ambas especies. Cuando nosotros estamos pensando en disminuir el riesgo del empaste, lograr un aporte de forraje, un forraje más balanceado en cuanto a tener gramínea y leguminosa puede ser interesante. A veces es difícil lograr esto
porque una de las especies termina dominando sobre la otra y se nos pierde una de las dos especies en la pastura. Es un balance medio, un equilibrio medio difícil a veces de sostener. En el caso, por ejemplo, en Santa Fe, en Rafaela, cuando yo estaba trabajando allá, lo que tendía a perderse más era la gramínea. No logramos que la gramínea se mantenga en la mezcla. En esta zona en Pergamino, yo lo que estoy observando es que el balance se tiende un poco más hacia la gramínea, como que la gramínea a veces se termina comiendo la alfalfa y no logramos, bueno, en este sentido estamos trabajando en ver combinaciones de cultivares de distinto en la mezcla, festucas continentales, festucas mediterráneas que puedan tener distinto tipo de crecimiento y distinta adaptación en la mezcla y cómo se combinan las especies. Bien, en este caso, siguiendo con las mezclas, lo que nosotros vemos, la tasa de crecimiento del forraje a lo largo del año, lo que podemos ver es cuando tenemos una alfalfa pura, en el invierno tiende a bajar mucho la producción y cuando tenemos el aporte de una gramínea, como por ejemplo festuca, en el otoño e invierno logramos tener una mayor producción de pasto por el aporte de esta gramínea, lo cual es interesante, pero nos disminuye un poco esta estacionalidad tan marcada y una época crítica del año donde necesitamos forraje. ¿Qué pasa con la calidad? Bueno, en este caso de vuelta tenemos la digestibilidad in vitro de la materia seca a lo largo del año de una pastura pura de alfalfa, que es la línea roja, y una pastura de alfalfa con festuca alta. Cuando nosotros incluimos la festuca en la mezcla, la calidad, observen que durante todo el año lo que tenemos es que la calidad de la mezcla tiene una menor digestibilidad que la alfalfa pura. En casi todo el año es así, solo un momento durante el otoño logramos la gramínea tiene muy buena calidad y es similar o incluso un poquito superior a la alfalfa pura, pero el resto del año la alfalfa pura es más favorable. ¿Qué pasa? Bueno, eso un poquito en relación a las mezclas y a las pasturas puras. Aquí yo lo que abordo un poco es el tema de control de malezas como uno de los aspectos que nos pueden permitir achicar esa brecha entre la producción potencial y la producción real que tenemos. Si nosotros pensamos en el control de malezas es clave, manejando la pastura como un cultivo y buscando tener muy altas producciones de forraje. ¿Qué pasa con la maleza? ¿Por qué no queremos la maleza? Bueno, por un lado usa recursos del ambiente que no lo está usando la pastura, o sea que nos baja la producción de forraje a nivel de hectárea de la pastura, y por otro lado que muchas veces las malezas no tienen la misma calidad, tienen mucho menor calidad y además no tienen la capacidad de rebrote y demás características y nos están perjudicando al cultivo de interés. Entonces, bueno, por eso apuntamos al control o a un manejo de malezas que nos permita tener un buen stand de alfalfa. ¿Cuándo es clave? Aquí yo lo que muestro en esta diapositiva es un poco los distintos momentos que uno puede tener en el manejo de las malezas, y es clave tener un control inicial, arrancar con una pastura limpia. Entonces, para esto, bueno, la elección del lote y el tipo de antecesor que tengamos es un aspecto que va a afectar mucho. Por eso antecesores como por ejemplo la soja o la moa pueden ser buenos antecesores, o maíz para silo, arrancamos de una buena condición. En cambio, por ejemplo, pasturas viejas, pasturas degradadas, no son un buen antecesor de pastura de alfalfa, porque bueno, arrancamos con un banco de semillas, de malezas diferentes y condiciones en general de la cama de siembra que son distintas. El control pre-siembra, las aplicaciones que nosotros podemos hacer antes de la siembra, y el control pre-emergencia, en este caso contamos con un herbicida como es el Flumetsulam o Preside, que nos permite un periodo de residualidad y arrancar con una pastura limpia por un periodo de tiempo que nos asegure que la alfalfa pueda competir luego y instalarse exitosamente. Y después tenemos distintas estrategias post-emergencia que nos pueden ayudar a ir reduciendo esa cantidad de malezas y ese perjuicio. Ahora bien, si nosotros analizamos el periodo crítico de la competencia con malezas de la alfalfa, se encuentra entre los 40 y 80 días de recién sembrada la pastura, de emergida. Entonces,
si nosotros tenemos 40 80 días, en este periodo nosotros necesitamos que la pastura esté limpia de malezas. ¿Cómo llegamos a este periodo limpio de malezas? Bueno, si nosotros ya hicimos un control en preemergencia, por ejemplo con Preside, probablemente estemos llegando estos días con una buena condición y podemos requerir alguna herbicida, alguna aplicación de herbicida extra como para controlar alguna maleza que se nos haya escapado. Pero esto lo que nos asegura es es el periodo que se considera crítico y que deberíamos estar con un cultivo limpio. Bueno, aquí es un detalle de las distintas aspectos, esto un poco lo que venía charlando, las distintas posibilidades de manejo de malezas que nosotros podemos tener, y es un poco lo que venía comentando. Existen distintos herbicidas para el caso de las pasturas de alfalfa y algunos herbicidas que son para pasturas puras de alfalfa. En este caso, por ejemplo, tenemos el Pivot o Imacetapir, solo se puede usar para pasturas puras. Otro herbicida que también, en el caso de si nosotros tenemos problemas con malezas gramíneas, podemos usar graminicidas, que en el caso de tener una mezcla no los podríamos estar usando. Entonces, bueno, esto que comentaba de la simplicidad del manejo. Por último, en relación al control de maleza, nosotros podemos estar en una pastura vieja, pero que notamos que tenga una buena cantidad de plantas de alfalfa y que busquemos de alguna manera una renovación o mejora de esa pastura degradada. En este caso, bueno, si nosotros mirábamos esta parte de la foto, tengo una plantita de alfalfa sola, yo no sé si me conviene hacer esa renovación. Yo estoy mirando un poco la parte de arriba de la foto, donde tengo una mayor densidad de plantas de alfalfa. Pero también tengo bastante gramón, tengo otras malezas de grano, entonces bueno, en ese caso existe la posibilidad de hacer una renovación. Y aquí lo que se plantea es, bueno, hacer una renovación en pasturas viejas, envejecidas, luego de un pastoreo corto donde no tengo material de alfalfa, digamos, remanente, con bajas dosis de glifosato que me controlen las malezas, o que por lo menos disminuya la competencia de las mismas, y que no van a matar a una planta de alfalfa vieja que, bueno, no tiene material vegetal, ¿no? Eso es otra estrategia que uno puede manejar para la renovación de pasturas o mejoramiento de las pasturas. Otro aspecto que uno puede estar manejando en este caso es la intersiembra con alguna gramínea. Por ejemplo, luego de hacer esa aplicación de glifosato, uno puede, bueno, pensar en, por ejemplo, la intersiembra con raigrás anual, que mejora la producción y, bueno, viene el aporte del raigrás anual y también de las plantas de alfalfa que me están quedando en la pastura. Otro aspecto que abordo en la charla como clave para checar esto un poco de la brecha entre la producción potencial y la alcanzada es la fertilización. ¿Por qué fertilizar pasturas de alfalfa? Bueno, si nosotros apuntamos a lograr alta producción, necesariamente en muchos casos vamos a estar necesitando fertilizar. Uno puede tener distintos objetivos, lograr alto rendimiento, lograr una mejor persistencia y otro criterio más idealista de reposición de nutrientes, donde uno busque mantener las condiciones, bueno, una visión de más largo plazo que puede ser también de interés. Distintos objetivos de la práctica de la fertilización en pastura. Pero sí lo que nos encontramos es que es una especie que requiere suelos de buena aptitud y suelo con buena cantidad de nutrientes. Entonces es una especie que tiene altos requerimientos de calcio, también de fósforo, es sensible a la acidez del suelo, a pH bajos, se afecta en ese caso la fijación biológica de nitrógeno, y por otra parte es una especie que no requiere fertilización nitrogenada por su capacidad de fijar biológicamente la atmósfera. Así que bueno, un poco las características de la especie. Si nosotros vemos los requerimientos, les decía que es una especie que requiere altas cantidades de nutrientes. Fíjense que aquí están comparados, por ejemplo, la cantidad de nitrógeno que consume una pastura, que requiere una pastura de alfalfa en comparación, 13.000 kilos de materia seca de alfalfa versus 4.000 kilos de grano de soja y 10 toneladas de maíz. Como por ejemplo la cantidad de nitrógeno, vemos que la alfalfa es la que está usando más nitrógeno para producir esa cantidad de forraje, utiliza más nitrógeno que estos dos cultivos. Sin embargo, el 50-60% de ese nitrógeno lo está capturando de la atmósfera. O sea que es algo que, bueno, no es que lo estamos fertilizando. Así también vemos que
requiere altas cantidades de potasio, de calcio y demás. Es una especie altamente exigente. El fósforo es uno de los elementos que generalmente se ha observado en Argentina más limitante tiene para la producción de forraje de alfalfa. Y tenemos un valor umbral, en el caso del fósforo, que anda alrededor de las 25 partes por millón de fósforo. O sea que suelos que estén por debajo, lo que vamos a encontrar es que tenemos una respuesta positiva a este elemento. Entonces nos tendríamos que estar planteando la fertilización fosforada. En esta diapositiva, en esta tabla, vemos un poco una recomendación para distintas texturas de suelo, desde franco arenoso, arenoso, franco y franco arcilloso. Vemos cómo las cantidades de fósforo, de superfosfato triple, a medida que tenemos más bajo nivel de fósforo en el suelo, necesitamos aplicar mayores dosis de fertilización fosforada. Y vamos a encontrar una respuesta muy importante en el nivel de fósforo. Esto lo voy a pasar, tengo varias diapositivas, pero quería mostrarles un par especialmente. Aquí vemos cómo, por ejemplo, esto es en Santa Fe, pero es en un suelo con bajos niveles de fósforo. Vemos que la condición testigo, tenemos 8.000 kilos de materia seca y vemos cómo linealmente se incrementa la producción de forraje a medida que hacemos fertilización e incluso refertilización en el segundo año de producción, ya una vez establecida. Si nosotros comparamos estas dos, sí, a la siembra es más efectivo porque el fertilizante fosforado es poco móvil y si le podemos incorporar al suelo vamos a tener una mejor respuesta. La refertilización es menos eficiente, pero sin embargo también tenemos una respuesta en producción de forraje. En este caso un suelo con 15-20 partes por millón de fósforo. Otro suelo, estos son datos de Héctor Carta de aquí de 9 de julio, podemos ver también que dosis de fósforo crecientes fueron aumentando la producción de forraje hasta niveles donde se tendría a estabilizar. Bien, esto nos sigue enviando una respuesta, una limitación bastante importante del fósforo y que deberíamos considerar a la hora de lograr pasturas altamente productivas. Otro elemento importante es el azufre. Aquí en la foto vemos un poco el síntoma de plantas de alfalfa con deficiencia de azufre, plantas más pequeñas, cloróticas, amarillas, que nos están marcando un poco la deficiencia de azufre. No lo asociamos a nitrógeno porque, como les decía, la nitrógeno tiene la capacidad de fijar de la atmósfera. Esta es una planta normal y esta es una planta estresada por bajo contenido de azufre. Si nosotros, por ejemplo, en esta región donde tenemos mayor contenido de arenas, es probable que aparte de la limitación por fósforo, tengamos limitaciones también por azufre. Se asocia más a suelos de texturas livianas, como puede ser en esta zona, y a suelos con bajos niveles. Entonces es probable que en estas condiciones tengamos alta respuesta tanto al fósforo como al azufre y sea necesario fertilizar. Aquí, bueno, de vuelta resultados en la provincia de Santa Fe, donde se encuentran respuestas en la producción de forraje a dosis crecientes de azufre como yeso, y datos de Héctor Carta en 9 de julio, donde también encuentran aumento de la producción de forraje por dosis de azufre, por dosis de yeso. ¿Cómo son los efectos? Bueno, en general lo que se encuentra es que tanto el yeso como el fósforo tienen efecto aditivo, o sea que un efecto se suma al otro. Podemos incrementar. En general, la respuesta del fósforo es un poco más alta, anda alrededor del 30 al 40% de incremento, y el azufre puede andar alrededor del 20% de incremento en la producción de forraje. Pero a los dos nutrientes tenemos respuesta siempre y cuando el suelo sea deficiente. Si ustedes tienen una condición de suelo con un nivel de fósforo de 40 partes por millón de fósforo disponible, seguramente ahí no van a tener respuesta. Que ocurre en algunos suelos, por ejemplo en la zona de Rafaela, en otras zonas del país también ocurre, pero bueno, en suelos donde está por debajo de 25 ya la cosa cambia y la respuesta es importante. En el caso del pH, cuando tenemos pHs ácidos, también la necesidad de encalar puede ser necesaria y podemos obtener una respuesta e incluso se potencie con lo que es fósforo y azufre. Bueno, esto lo voy a pasar un poquito ya rápido, pero aquí lo que vemos es el efecto de la fertilización balanceada cuando combinamos distintos nutrientes.
y tenemos, si nosotros miramos el fósforo solo, pasamos de 13,8 toneladas de materia seca a 16,2 cuando fertilizamos con 40 kilos de fósforo y cuando fertilizamos con 80, 18,7, y esto también el azufre, o sea que tenemos un efecto sinérgico de ambas dos, llegando cuando tenemos las dosis altas de azufre y de fósforo a arriba de 20 toneladas de materia seca. Está bien, uno después puede hacer el análisis económico y encontrar el punto de equilibrio. No es que esté recomendando fertilizar con las dosis más altas de cada nutriente, pero sí tengamos en cuenta que es una especie que probablemente tengamos respuestas. Sí. Sí, el fósforo elemento. En ese caso, bueno, dependerá de la fuente que usemos, ¿no? Pero ya a partir de 20 encontramos respuesta en el fósforo elemento, y las respuestas a medida que uno va aumentando con dosis más altas tienden a ser decrecientes. Por cada aumento en la fertilización fosforada ya van siendo menos la cantidad de kilos de forraje que vamos incrementando, ¿no? La ley un poco de los rendimientos que va siendo decreciente. ¿Sí? Y en el caso del encalado, a ver si tengo alguna diapositiva para mostrarle. Si aquí no lo incluí. Bueno, aquí en este caso es datos de pergamino. De vuelta al encalado, en este caso fue con 2.000 kilos de carbonato de calcio y se logró un incremento en la producción total de la pastura, pero muchas veces lo que ocurre con el caso del encalado es que tenemos un cambio en el pH y eso hace que algunos de los nutrientes estén más disponibles y no sea el efecto directo del encalado, sino que mejore la condición general del suelo, y que, por ejemplo, el caso del fósforo pasa a estar más disponible y tenemos un efecto también porque no solo por el aporte que tengamos de calcio, sino por cómo cambia la condición del suelo. Pero sí, en el caso de pergamino han encontrado, por ejemplo, este experimento han encontrado efectos positivos, también con el fósforo y también con el fósforo y con azufre. O sea que son distintos, podemos tener también respuesta. Dependerá también de cómo es el pH del suelo y cómo es la saturación de bases de ese suelo. En general, suelos que tienden más a la acidez encontraremos mayor respuesta con el encalado. Pero guarda que a veces lo que podemos tener es que lo que estamos haciendo es encalando y haciendo que el fósforo esté más disponible, pero no estamos fertilizando con fósforo, entonces la limitación nos va a volver a aparecer, porque no estamos consumiendo ese fósforo que está, simplemente que está más disponible, pero no estamos refertilizando para reponer ese fósforo que está faltando en el suelo. Entonces a veces lo ideal es que sea balanceado, que no sea solo un encalado, sino que también sea el aporte de fósforo. Bueno, y en este caso es solo para mostrar la evidencia un poco de lo que ocurre cuando fertilizamos con nitrógeno, y esto que es una leguminosa y que tiene capacidad de fijar. Observen, en este caso se fertiliza con 50 kilos de nitrógeno en otoño y 75 en primavera, y sin embargo no se mueve la producción de forraje. O sea que la planta lo que hace es, cuando uno le pone una fuente de nitrógeno, lo que hace es deja de fijar y utiliza ese nitrógeno que no le está proveyendo. Reemplaza, pero no tenemos una respuesta positiva. Esto en pasturas puras. Cuando nosotros tenemos una mezcla, lo que ocurre es que cuando fertilizamos aumenta la tasa de crecimiento, pero porque lo que está creciendo es la gramínea, que está usando ese nitrógeno extra para tener un plus de crecimiento. Entonces cambia, digamos, dependiendo si es una pastura de alfalfa pura o alfalfa con festuca. Bueno, esta la voy a pasar. Bien, entonces, como para alguna estrategia para mejorar pasturas envejecidas, podemos considerar la fertilización con fósforo y azufre, teniendo en cuenta que es menos eficiente, pero bueno, podemos tener una mejora. Fertilización con nitrógeno solo en pasturas donde tenemos una buena cantidad de gramíneas de interés, donde pueden explotar un poco esas gramíneas y tener un aporte de forraje vía la gramínea. Esto del rejuvenecimiento vía el glifosato y la intersiembra con raigras, por ejemplo, que nos permite un aporte de forraje. Bien, por último, lo que voy a abordar un poco en esta presentación tiene que ver con aspectos del aprovechamiento de las pasturas y qué es lo que ocurre cuando con la calidad y el aprovechamiento, teniendo que ver el pastoreo y demás.
Un poco en esta imagen lo que se ve es una pastura de alfalfa pura a inicios del rebrote. En este caso se ven las plantas muy pequeñas iniciando un periodo de rebrote. ¿Qué densidad de plantas? No, en este caso hay una buena densidad. Yo no tengo el dato exacto de cuántas plantas habían acá. Probablemente esta pastura en este momento estuviera en el año y medio de producción. En el año de producción puede estar alrededor de 150, 200 plantas por metro cuadrado. Es digamos, lo que uno tiene es que en el caso de la alfalfa va a depender también del arreglo espacial, la distancia entre hileras que uno tenga. En este caso estaban sembradas 15 centímetros entre hileras. Eso es lo que va a definir la distancia que hay entre plantas, pero cuando uno hace, para ver la densidad de plantas, uno tiene que excavar y ver las coronas, porque lo que ocurre es que muchas veces tenemos muchas plantas juntas en tramos pequeños y después espacios vacíos. Entonces por eso uno tiene que evaluar la cantidad de coronas. A veces uno ve una mata de alfalfa y parece una planta, y en realidad cuando uno hace el pozo se encuentra que son varias plantas juntas que están en ese lugar. En kilos por hectárea uno lo que tiene que apuntar es a tener inicialmente alrededor de 300, 400 plantas en el primer año, digamos en la primera primavera. Para eso uno va a depender de el peso de mi semilla o la semilla que usted le vendan, porque lo que ocurre ahora es que antes nosotros teníamos la alfalfa, la semilla desnuda. Ahora con el tema del peleteado hay variación. Nosotros tenemos peso de mi semilla que van desde los 3 gramos hasta los 4 gramos, y eso le cambia radicalmente la densidad que usted tiene que sembrar. Podemos estar en 13 kilos, que en 13 a 14 kilos, que sería algo razonable, y en el caso de una empresa están recomendando 20 kilos, que es mucho. Pero ¿qué pasa? Tiene un peleteo muy grande, están casi duplicando el peleteo, el tamaño de la semilla. Entonces, para sembrar la misma cantidad de semilla viable, nosotros tenemos que poner una densidad mucho más alta. En ese caso, ver un poco cómo es el tamaño de la semilla y pedir, digamos, que no sea excesivo el tema del peleteo, porque a veces se ve un poquito... 30% sería lo ideal, pero nos ha pasado que tenemos peso de mi semilla de 4 gramos, cuando el peso de la semilla desnuda es 2,3, o sea que estamos en más del 50% de aumento, claro. Entonces, bueno, hay que ver un poquito con eso, como, bueno, ver un poquito de ese tema, pero eso no modifica, digamos, la relación. ¿Sí? Es parte del negocio, pero bueno, uno puede del otro lado ver un poco y tener como un factor de pedir que no sea mucho. Bueno, esto ya en la misma pastura, esto es un ensayo bajo riego, la misma pastura en un estadio más avanzado, donde tenemos una gran cantidad de hojas y poco tallo, y tallos tiernos. Aún más avanzado, en este caso no sé si se llega a apreciar en la imagen, pero empezamos a tener algunas flores, y la pastura podríamos decir que se encuentra en el estado de botón floral, donde la producción es buena y también la calidad es muy buena. También el riesgo de empaste que podemos tener en estados más tempranos es mayor, o sea que es otro factor a considerar. Pero bueno, podemos tener estrategias para manejarlo, y una pastura ya florecida, y en este caso son los carreteles donde luego formará la semilla, donde se está formando la semilla. ¿Qué pasa? Bueno, ¿por qué les muestro esto? Porque durante todo este tiempo lo que hay es un cambio en la producción de forraje y en la calidad. Si nosotros vemos, a medida que avanza el crecimiento de la pastura, lo que ocurre es que la digestibilidad de los tallos va disminuyendo, porque los tallos se hacen más duros, más lignificados, y eso disminuye mucho la calidad. En cambio, las hojas mantienen la digestibilidad. Las hojas siguen siendo un buen componente, pero los tallos se van haciendo más duros y menos digestibles, y el animal lo va a poder aprovechar menos. ¿Qué pasa con la proteína? ¿Qué es lo otro que nos interesa de la calidad? Bueno, en los dos casos bajan, tanto en los tallos como en las hojas van disminuyendo. Sí, lo que tenemos es que naturalmente las hojas tienen un nivel proteico más alto, por eso uno cuando ve una pastura, el principal componente que uno va a aprovechar, o que los animales van a aprovechar en cuanto a la calidad, es las hojas. Por eso, por ejemplo, en el caso de las reservas, si uno quiere valorar una reserva de un heno o de un rollo, un fardo, lo que busca es que tenga alto contenido de hoja, porque es lo que define la calidad en este tipo de pasturas.
Entonces esta calidad es diferencial entre los componentes de la planta y define la calidad de la pastura. Nos interesa que tenga alto porcentaje de hoja porque es, decíamos, el componente de mayor calidad. ¿Qué es lo que ocurre con la producción y la calidad? Bueno, en esta figura un poco lo que voy a mostrar es una variedad de alfalfa grupo 8, Pro-INTA Supermonarca. ¿Qué pasó con la producción en distintas estaciones del año? Primavera, verano, otoño e invierno, distintos días, a los 7 días, a los 14 días, a los 22 y a los 28. Bueno, si nosotros vemos qué pasa con las barras azules es la producción de forraje. A medida que van pasando los días, la pastura va acumulando forraje, hay crecimiento y pasamos a los 7 días teníamos 1.200 kilos y a los 28 días tenemos casi 3.000 kilos de materia seca por hectárea. Esto en primavera. Bueno, similar ocurre en verano, en otoño y en invierno. Esto es parte del crecimiento, pero también veíamos qué pasa con la calidad. Bueno, la digestibilidad tiende a mantenerse pero bajar hacia el final. Disminuye la digestibilidad, lo que el animal puede estar aprovechando y convirtiéndolo en leche o en carne. ¿Qué pasa con la proteína bruta? El porcentaje de proteína bruta también, dependiendo de la estación, pero lo que tenemos es que a medida que va pasando el rebrote, la proteína bruta va cayendo. Entonces tenemos alta producción de forraje, pero cada vez con menor calidad. Y esto tiene que ver con que tenemos más proporción de tallos, lignificados duros y menos porcentaje de hoja relativamente. Yo no me excedí demasiado en estos cortes. Fíjense, en primavera 28 días, tampoco que está tan pasada la pastura. Si yo me voy a los 35 días, probablemente lo que tenga es una producción un poquito mayor, pero la calidad se me cae a pedazos. Porque incluso si llegan a empezar a caer hojas. Si me voy en el caso de otoño, si dejo pasar mucho el periodo, lo que me va a estar ocurriendo es que también voy a tener presencia de enfermedades, que tengo caída de hojas. Entonces todos son aspectos que me afectan la producción, pero principalmente lo que es la calidad del forraje. Entonces lo que apuntamos con el momento de aprovechamiento es un balance entre producción de forraje, lograr alta producción y calidad de forraje. Bueno, un poco resumiendo, producción de forraje similar entre pasturas puras de alfalfa y alfalfa con festuca. Las mezclas tienen como ventaja presentar menor estacionalidad y menor riesgo de empaste, pero la alfalfa pura tiene mayor calidad. Es clave el momento de aprovechamiento. La producción va de contramano de lo que es la calidad del forraje. Entonces, buscar un equilibrio de ambas. Donde nosotros entremos a pastorearla, vamos a estar incidiendo en esta relación. El otro punto que yo no puse, pero que en realidad haría un triángulo, es la persistencia. Si nosotros pastoreamos siempre la pastura muy temprano, lo que vamos a estar afectando es el rebrote de esa pastura va a estar siendo cada vez más débil y vamos a estar afectando negativamente la persistencia de esa pastura de alfalfa. Entonces sería un tercer factor a considerar. ¿Cuándo aprovechar? Bueno, es un tema para una decisión que va a impactar en la pastura. En relación al aprovechamiento, en esta tabla lo que quería mostrar es un trabajo que hicieron en Comerón, en Lechería, en Rafaela, donde evaluaron diferentes niveles de carga animal en producción de leche. Y lo que encuentran es que con una carga muy alta lograban un muy buen aprovechamiento de esa pastura, lograban cosechar el 82% de forraje, lo cual es algo valioso, porque de lo que yo produzco estoy siendo eficiente en utilizarlo. Si lo comparamos con cargas medias, el aprovechamiento es de alrededor del 70% de forraje, y si lo comparamos con cargas más bajas, donde tengo menos animales por superficie, el aprovechamiento es de la mitad de lo que produce la pastura. O sea que estoy perdiendo, me maté en producir mucho pasto, pero después aproveché solo la mitad, lo cual es una ineficiencia. Entonces tenemos que buscar un equilibrio de eso. Bueno, esta carga es muy alta, fíjense, en 4,21 vacas ordeña por hectárea, es altísima, pero es algo experimental. ¿Qué ocurrió cuando ellos evaluaron qué pasó con la pastura? Lo que me interesa resaltar de esta tabla, bueno, la producción, cuando tenían esa carga tan alta y la evaluaron a lo largo de 14 cortes, lo que terminó resultando es que esa pastura se fue debilitando y produjo menos forraje total que una pastura que estuvo con niveles de carga media y baja. Está bien, tuvo un aprovechamiento muy bueno, pero la pastura se resintió, se perjudicó. Y eso lo observaron también
en la cantidad de plantas por metro cuadrado al final del ciclo de evaluación. Mientras que en las cargas medias y bajas tuvo por encima de 40 plantas por metro cuadrado, en la carga que le dieron más duro disminuyó la cantidad de plantas por metro cuadrado. Entonces un efecto negativo. Probablemente el valor óptimo de carga, estos autores lo que dicen es que esté entre estos dos valores, alrededor de, para esta condición, de 2 vacas en ordeña por hectárea, donde estaría, digamos, una buena eficiencia de cosecha sin perjudicar a la pastura, sin perjudicar a la corona y a la persistencia de esa pastura. Ahora bien, el momento de pastoreo, que es la otra decisión que tenemos que tomar en relación a los animales, tiene que ver aquí en esta foto, lo que vemos es una pastura, una franja, con una pastura ya florecida y una pastura donde está iniciando floración. Y acá de vuelta, aquí tenemos una mejor calidad, mayor digestibilidad y mayor proteína bruta y probablemente un poquito menos de producción. Lo evaluaron en producción de leche en los distintos momentos y lo que encuentran es que en momentos iniciales de la pastura la producción de leche por hectárea y por vaca tiende a ser un poco mayor. Una mejora relacionada a una mejora en la calidad de la pastura. Ahora bien, bueno, tendremos que ver cómo manejamos el tema del empaste y tener cuidado con otros aspectos, pero en lo que es la pastura, la calidad nos permite una mayor respuesta animal. Uno le puede hacer estos pastoreos, digamos, más anticipados, digamos, en botón floral o un poquito antes de inicio de floración, sin perjudicar la persistencia de la pastura, si en fin de verano otoño respeta, deja que la pastura cumpla un ciclo un poquito más largo, de modo que recupere reservas. Si uno hace estos pastoreos siempre durante todo el año, lo que va a pasar es que la persistencia de la pastura, en vez de durarme 4 años, me va a durar 2 años y medio, 2 años, que es muchas veces lo que vemos en los tambos. Nosotros tenemos consultas a veces de tambos donde nos dicen la pastura no llega a los 2 años de pastura, pero claro, están en un ciclo tan intensivo de requerimiento de forraje de calidad que tampoco dan demasiada tregua a la pastura, ni con los niveles de carga, ni con los tiempos de pastoreo que les permita a la pastura recuperarse y rebrotar adecuadamente. Pensemos en la corona de la planta, donde la pastura acumula reservas y le permite reiniciar un nuevo periodo de rebrote. Bueno, en este caso esta tablita muestra un poco datos para producción de carne, ya no leche, y lo que se ven son dos sistemas, en este caso 2 sistemas de pastoreo, en Marcos Juárez, donde plantean un sistema donde los animales quedan en la franja 7 días y otro sistema donde los animales están en el potrero, están 2 días nada más, lo van cambiando más seguido. ¿Qué es lo que obtienen? Bueno, la producción de forraje entre la pastura fue un poquito más alta a lo largo del año. Cuando se hizo el pastoreo se dejaron a los animales solo 2 días de tiempo de permanencia. Y eso estuvo asociado principalmente con que al hacerlo más corto, el tiempo que están los animales, dan la vuelta más rápido y pueden volver a ese lote, a ese potrero más rápido en el año, porque ellos dejaban descansar a la pastura 35 días. 35 más 7 días que estaban pastoreando es 42, o sea que vuelven a los 42 días. En cambio, 35 más 2 es 37. Ese ciclo más corto les permite que a lo largo de los 365 días ellos logren hacer 1,17 pastoreos más por año, y eso le está impactando positivamente en un 12,3% de mayor producción de forraje. Hay que ver si este manejo a la hora de los números en un sistema de producción conviene o no conviene, si es suficiente este aporte, pero bueno, hay un pequeño diferencial por manejar el tiempo de permanencia sin que se vean afectadas otras variables, como por ejemplo la carga animal. Sí, fue un poquito mayor porque tenía más producción de forraje, pero no se afectó el consumo por kilo de peso vivo, ni tampoco se afectó la ganancia de peso. O sea que lo que nos permitió ese incremento en la producción anual fue un aumento en la carga animal y bueno, ese diferencial positivo de producción de forraje. Para cerrar la parte de manejo de pastoreo, simplemente decir que la frecuencia de pastoreo es clave para que la alfalfa recupere reservas. En primavera-verano podemos estar en inicio de floración o incluso un poquito antes, pero sí en otoño-invierno
y fines de verano, diría yo también, dejar un periodo de descanso que le permita a la pastura recuperarse y no que esté todo el año tan exigida. La intensidad de pastoreo no puede ser aprovechamiento sin dejar área foliar remanente porque la pastura rebrota de la corona. A diferencia, cuando tengo una mezcla donde tengo festuca, sí me interesa dejar área foliar de la gramínea porque rebrota del área foliar. Entonces el pastoreo no es tan intensivo. Bueno. Por último, esto que les comentaba, el tiempo de ocupación, entre 5 y 10 días, ok. Si podemos hacer un tiempo de ocupación más corto, tenemos un beneficio en producción. Y bueno, un poco de esto en términos generales. De vuelta, la dificultad cuando tenemos mezcla versus pasturas puras, se dificulta un poco el manejo. Incluso ahora en Pergamino lo que nos estamos planteando un poco es, bueno, de hacer algún experimento bajo el pastoreo donde uno evalúe qué es lo que pasa con la pastura mezcla, eligiendo un pastoreo en función de la alfalfa o eligiendo un pastoreo en función de la gramínea, la festuca, cómo afecta en uno y otro caso la producción de forraje, la persistencia de cada especie y la producción, la respuesta animal que obtenemos. Bueno, como resumen final, simplemente decirle que la producción potencial de forraje es muy alta. Veíamos datos del INTA General Villegas, tenemos potencial muy alto. Probablemente acá en la zona yo no conozco tantos datos que haya en esta zona. Actualmente se está llevando a cabo, Gonzalo está haciendo un ensayo de fertilización de alfalfa en esta zona particularmente, viendo distintas estrategias de fertilización con distintos nutrientes y fertilización balanceada que van a aportar datos puntuales, pero tenemos un potencial interesante en suelos de buena aptitud. La napa puede estar haciendo, si la napa se encuentra entre el metro y los 2 metros, puede estar, la pastura la puede estar aprovechando e incluso amortiguando a veces escasez de agua en el ambiente por un uso del agua de la napa, y a veces nos encontramos pasturas de alfalfa que siguen produciendo forraje cuando otros cultivos los tenemos con mucha deficiencia. Bueno, es muy buena especie en ese sentido, siempre y cuando la napa no esté muy cerca de la superficie, ya ahí sí es contraproducente. Después teníamos la producción utilizada y aquí tenemos para manejar la carga animal, la confección de reserva y lograr una respuesta animal positiva. Entonces son todos aspectos que nos pueden estar ayudando a achicar y a ser eficientes y lograr pasturas altamente productivas y altamente utilizadas. Bueno, nada más. Muchas gracias por su atención. Cualquier cosa...